Saludos, hermanos. Vamos a continuar con estos temas tan maravillosos acerca de el cristianismo, la religión de la primera hija unigénita en 6000 años. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Como ustedes saben, en YouTube, Loredo Nelson, la suscripción es gratis. Suscríbase y comparte estos temas que son muy importantes en este tiempo tan maravilloso, tan providencial, que se están cumpliendo las profecías. En el Sermón de la Montaña, Jesús enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 7:12. También, por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y también leemos en el libro de Lucas 6:31, y lo que queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros igualmente. Si amamos a las personas que nos aman, es relativamente sencillo. Así como amar a nuestros familiares no es tarea difícil. De hecho, aun cuando tenemos algún problema con nuestros familiares, es mucho más fácil perdonarlos porque los amamos. Pero entonces, ¿qué es amar al prójimo? Este es el tema. Esta enseñanza que fue dado por Jesús en el desierto, en Getsemaní, perdón, en el Sermón de la Montaña. Ahora estamos con el Sermón de la Montaña. Esta enseñanza se aplica en muchas variadas y diversas relaciones de la vida humana. En Proverbios 3:27 se lee, no niegues un favor a quien es debido, si en tu mano está el hacérselo. Cuando leemos los proverbios en la Biblia, se trata principalmente de una serie de dichos llenos de sabiduría sobre una amplia gama de temas. En lugar de tratarse de una narrativa, entonces, a diferencia de otros pasajes de la Biblia, estos fragmentos se pueden entender fácilmente cuando se leen individualmente. Proverbios 3:28, no digas a tu prójimo, vete y vuelve mañana, te daré, si tienes algo en tu poder. En realidad que tanto el mensaje del Antiguo Testamento como el mensaje del Nuevo Testamento con el Evangelio de Cristo, en este sentido del amor al prójimo, tiene un mismo significado. Podemos encontrar en Colosenses 3:12-14, revestíos, pues, como elegidos de Dios y santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. En Efesios 5 del 28 al 30 leemos, así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Primera de Corintios 10:24.
Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Con empatía trate de entender cómo se siente la otra persona y así querrá ayudarle. La empatía es la capacidad que tiene una persona de comprender las emociones y los sentimientos de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad por los que lloran. Romanos 12, 14 al 15. Eh, Cuando los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba. Maestro, le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Mateo 22, 34, 40. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Jesús dijo que esta enseñanza es un resumen de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia y los profetas, los libros proféticos. En Romanos 13, del 8 al 10, leemos, con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un principio básico tanto del Antiguo Testamento, el amor al prójimo, como en el Nuevo Testamento. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Ahí está resumido el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la ley del Pentateuco, la ley del Antiguo Testamento. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, qué mérito tenéis? Repito, si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es vuestro bueno con los ingratos y los perversos. Lucas 6, del 34 al 35. Pero yo os digo, a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros igualmente. Lucas 6, 27 al 31. Entonces, en este mensaje, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Madre verdadera nos enseña que aunque Jesús enseñó estas preciosas palabras, nadie podía practicarlas en un 100%. Las propias palabras de quien creían y a quien adoraban, a Jesús.
La Madre Verdadera nos enseña que el continente africano es el que más sufrió en manos de cristianos que no pudieron cumplir con este precioso mandamiento. Es una ley de oro. ¿Cómo puede ser que misioneros cristianos que salen con la Biblia en la mano hayan abusado, explotado y esclavizado al pueblo africano o solo por tener otro color de piel? Es algo que jamás debía haber ocurrido, sobre todo para cristianos provenientes de cristianos y más aún en la esfera cristiana. Esa puerta que vemos ahí es la infame puerta de la despedida, del dolor, de la tristeza, cuando eran llevados al continente americano, a las Américas, a trabajar como esclavos a los africanos. ¿Cómo es posible que en las esferas cristianas el hijo de un pastor luterano, Friedrich Wilhelm Nietzsche, así como también, recordemos que él fue enterrado en un panteón familiar en la iglesia de Rocken en Alemania, así como también el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que fue un filósofo más notable del idealismo alemán, el último de la modernidad, llamado incluso la conciencia de la modernidad, y además el escritor de la literatura rusa, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Este fue uno de los principales escritores de la literatura universal y por los últimos 200 años ha dado su aporte que ha calado fuerte en el modo de pensamiento a nivel mundial. ¿Cómo es posible? Ellos afirman que Dios ha muerto. Dios permanece muerto. Ellos afirman, nosotros lo hemos matado, pero ¿ha muerto Dios? Si la época moderna, si la modernidad iniciada con Nietzsche ha matado a Dios, quiere decir esto que también se le ha quitado la vida, la vitalidad a las religiones monoteístas. A causa de teorías equivocadas en las esferas cristianas, surgió el comunismo ateo en medio del cristianismo. Karl Heinrich Marx, de origen judío, que nació en Alemania, era materialista y creía que toda la historia humana se movía impulsada por fuerzas económicas. Esa era su idea. En ese sistema no había lugar para Dios y a partir de ese momento, el comunismo se convirtió en un sistema ateo y sigue siendo ateo hasta el día de hoy. Friedrich Engels, este otro personaje, y Vladimir Ilich Lenin, que fundó el primer estado comunista de la historia, surgió así el comunismo ateo en medio del cristianismo. Hasta el día de hoy se confrontan y pelean el mundo libre y el mundo comunista, la democracia versus comunismo. En todos los rincones del planeta Tierra están ocurriendo todo tipo de conflictos por este tipo de ideología. Una niega la existencia de Dios y la otra cree en Dios y son sistemas políticos de gobierno, de pueblos, de naciones. Estamos viviendo la realidad de cada vez mayor, vivir en un mundo dividido. Dios, para salvar a la humanidad caída, permitió el surgimiento de muchas religiones, según el lugar en donde se fundaran, para que conduzcan por el camino de la bondad a la población mundial. La Madre Verdadera nos enseña que hasta ahora la mayoría de los líderes religiosos han sido varones, pero al considerar los principios de la creación de Dios, Él creó solo un varón, uno. Un varón solo no puede dar nacimiento a una nueva vida. Del mismo modo, así es igual en la religión. Ahora, todas las religiones
están llegando a un punto terminal, nos comenta la Madre Verdadera, tienen que bajarse y dirigirse. ¿Hacia dónde? Esto sería como bajarse del tren, bajarse del caballo. ¿Y a dónde tienen que ir? Tienen que ir a servir a Dios. Ellos tienen que encontrar a los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, y así recibir la bendición de los padres verdaderos que Dios ungió. La Madre Verdadera nos enseña que si el fundamento cristiano hubiera dado la bienvenida a los padres verdaderos cuando celebraron la Santa Boda, el mundo ya estaría viviendo con Dios en el reino celestial, en el mundo de paz, en esta tierra, pero eso no sucedió. Y la historia de los padres verdaderos los llevó a pasar 53 largos años en los que a esta era le llamamos la era del desierto. La responsabilidad de los padres verdaderos es cumplir en este mundo físico el sueño por el cual Hanul Pomonín nos creó. Esa es la responsabilidad de los padres verdaderos. Al considerar la responsabilidad o deber de los padres verdaderos, Hanulpu Monín le pidió a la Madre Verdadera que proclame el día de la fundación del Chonilguk. Fue un 13 de enero del año 2013. Y en otras palabras, con esta fundación, tanto desde el punto de vista del anhelo de Jesús o del cumplimiento de la divina providencia, nació el Hijo unigénito, Jesús, pero no nació la hija unigénita. El cielo, sin falta, escogió un nuevo pueblo para hacer nacer de cualquier forma a la hija unigénita. Eso debía ser realizado sin falta. Y eso ocurrió en el año 1943 dentro de la esfera de un trasfondo cristiano. Así debía ser. No podía nacer en medio de otra religión que no sea el cristianismo. Y muchos pastores con capacidad de comunicación espiritual tenían que dar testimonio de ello. Que el sueño de Hanul Pumunín se cumpla en nuestro tiempo, en nuestros días. Que las bendiciones de Hanul Pomonín estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú, muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta. Este tema es muy importante. Comparta, comparta este tema, comparta.